En Santiago capítulo 4, verso 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. En la NBI, Nueva Versión Internacional, dice, y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Mire bien lo que dice la palabra de Dios. Como pueden ver, no se trata solo de pedir. Fíjese bien, no es solo pedir, apreciado padre de familia. Tenemos que saber pedir. Hay que saberle pedir a Dios. Dios es Dios de orden. Le gustan las cosas ordenadas. Entonces, la gente siempre suele pedir para satisfacer sus propias pasiones. De ahí que cada uno pide de acuerdo a la abundancia de su corazón. Por ejemplo, el apóstol nos presenta un ejemplo de los que piden para satisfacer sus propios deleites. Tenemos entonces, el borracho anhela más dinero, ¿con qué poderse emborrachar? El apostador, ¿con qué apostar? El vicioso, para consumir más, etcétera. El hombre que va por allá a los prostíbulos quiere más dinero pensando en eso y sucesivamente. Y otros, muchos por cierto, se enfocan en las riquezas, en el poder y la fama. Porque creen, se han dado la idea de que eso es sinónimo de felicidad, de alegría, de plenitud. Pues bien, en la Biblia tenemos ejemplos de que el poder, la fama, las riquezas y las mujeres no garantizan plenitud de felicidad. Por ejemplo, Salomón, el hombre que tuvo todas estas cosas y las tuvo en abundancia. Tuvo riqueza en cantidad, tuvo fama, tuvo mujeres, pero nos presenta ya en Eclesiastés que no eran garantía para una plena felicidad. Salomón entonces tiene que concluir que lo mejor que puede hacer el hombre es temer a Dios, es apartarse del mal, que ese es el todo del hombre. Entonces, voy a entrar de una vez en esas 5 cosas que debiera pedir un padre con respecto a su familia. Sabiduría, gracia, un corazón sensible, autoridad y que Dios vuelva el corazón de sus hijos a Él. Esas cosas debe pedir un padre. Sabiduría. ¿Por qué es tan importante la sabiduría? Porque con sabiduría se edificará la casa. Y no está hablando tanto de la casa de material, de 4 paredes, de conseguir el albañil. Bueno, pudiera ser, para eso se requiere inteligencia también. Pero aquí está hablando de sabiduría para edificar la casa, la familia, descendencia, los hijos. Y con prudencia se afirmará. Proverbios capítulo 24, verso 3. La pregunta es, ¿cómo adquirir sabiduría? Bueno, pidiéndola a Dios. Allá en Santiago, capítulo 1, verso 6 y verso 7, dice la poderosa palabra de Dios. Porque del Señor, el Señor, da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. De modo que tenemos que la sabiduría es importante para edificar la casa, pero la sabiduría tiene una fuente, tiene un origen, y la fuente, el origen de la sabiduría está en Dios. De modo que si la fuente de la sabiduría es Dios, pues pidámosla a Dios, pidámosla con determinación. De hecho, el pasaje siguiente de Santiago 1, creo que el 8 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada, que es llevada de un lugar para otro por el viento. Pida con fe sabiduría y Dios le dará sabiduría para construir esa casa llamada
familia. Es tan importante la sabiduría que Dios mismo hizo uso de ella para crear el mundo. Por ejemplo, la palabra de Dios dice: con sabiduría el Señor formó la tierra, formó el mundo, formó los cielos. Todo eso lo hizo con sabiduría. Y de Él proviene la sabiduría. Así que, amado Padre, en sus oraciones, pidámosle al Señor que nos dé sabiduría. Muchas casas, muchas familias se han echado a perder, se han derrumbado, han quedado en completa ruina por falta de sabiduría. Por padres, lo contrario a sabiduría es insensatez. Por padres insensatos, por torpezas. Y hay una versión que usa una palabra más ordinaria que no voy a usarla aquí. Bueno, tenemos entonces que la palabra de Dios nos invita, nos insta a desarrollar, a tener sabiduría para levantar esa casa, esa familia, ese hogar. Número 2, gracia. Sabiduría y número 2, gracia. ¿Por qué es tan importante la gracia? ¿Por qué se requiere gracia para construir una familia, para levantar unos hijos? Porque la gracia me permite, escuche querido padre, la gracia permite la sujeción de los hijos sin que les sea gravoso, sin que les sea molesto o que consideren la obediencia una carga. Cuando hallamos gracia, la Biblia, hasta Cristo requirió de gracia. La Biblia dice que crecía en estatura, en conocimiento y en gracia delante de Dios. Por allá también habla delante de los hombres. Si Cristo requirió gracia, ¿cuánto más simples seres humanos? Cristo es Dios manifestado en carne, y en esa condición de manifestarse como un ser humano, pues necesitó algo que nosotros necesitamos urgentemente. Cuando hallamos gracia ante los hijos, usted le da una orden y no van a ir, no tiene que obligarlos, no tiene que coger un garrote, no tiene que coger una correa, la chancla, como decía la abuelita, no, porque ha hallado gracia ante ellos. ¿Cómo se adquiere gracia? Si necesitamos gracia, ¿cómo adquirir gracia? Bueno, así como Dios es la fuente de la sabiduría, pues también es la fuente de la gracia. Él nos da gracia, pero nos la hace llegar a través de un vehículo. Escuche, padre de familia, la gracia se moviliza a través de un vehículo. Ella tiene un vehículo y lo encontramos en Santiago, capítulo 4, verso 6, que dice: pero Él da mayor gracia, mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea que el vehículo de la gracia es la humildad. Cuando somos humildes, Dios nos da gracia. Pues como padres debemos ser humildes, reconocer nuestras falencias, reconocer nuestros errores, reconocer las fortalezas de nuestros hijos, reconocer sus cosas buenas. Nuestros hijos no solo tienen imperfecciones, no son un saco solo de errores, no cometen solo pecados, no. Nuestros hijos como seres humanos tienen debilidades, pero también tienen fortalezas, y es bueno reconocerle esas fortalezas, sus logros, sus triunfos, sus cualidades, reconocerlas, porque eso es agradable. Pero para reconocer eso se requiere humildad, la cual hace que venga la gracia y hallemos gracia ante nuestros hijos para las relaciones interpersonales o intrafamiliares, por decir así. Allá en el Salmos capítulo 138, verso 6 dice: porque el Señor es excelso, Él es maravilloso y atiende al humilde. Oiga, el Señor atiende y al altivo lo mira. Claro que Él mira al altivo. No podemos decir que no mira al altivo,
pero hace la claridad, mas al altivo mira de lejos. Ese altivo, ese arrogante, ese que no tiene humildad. Bueno, de modo que no solamente necesitamos gracia y humildad, que es el vehículo con los hijos, incluso para relacionarnos con Dios también, solo que estamos hablando en el contexto familiar. Que Dios nos dé gracia. Pidámosle al Señor en oración. Dígale, Señor, necesito sabiduría, pero también necesito gracia. Luego viene la número 3, autoridad. Cuando estamos hablando de autoridad, no estoy hablando de autoritario, no, de un gobierno totalitario, para nada, no, Señor. Estoy hablando de esa autoridad que viene, que aflora en nuestra familia como fruto del ejemplo. ¿Y por qué es tan importante la autoridad? Porque permite, escuche bien, si la gracia permite la sujeción de los hijos sin que les sea gravoso, molesto o consideren la obediencia una carga, escuche bien lo que permite la autoridad. Permite la sujeción de los hijos sin cohete, sin cantaleta, sin amenazas, sin maltrato. Qué triste esos hijos que solo obedezcan a los golpes. Qué triste que haya que llegar, perdón esta expresión, y bueno, uno dice perdón, pero igual es la que usamos, que haya que llegar a las patadas, a las trompadas, a agredirse, a darle una juguetera al muchacho, de dejarle marcas, de usar un cable de la plancha, o bueno, algún objeto contundente. Qué triste tener que llegar allá para que el hijo haga algo que le pidamos, haga algo que le ordenamos. No, cuando hay una verdadera autoridad, no hay que llegar a esos extremos. En los programas que hago, por la gracia de Dios, para familias, de martes a sábado, de 5 a 6 de la mañana, les he dicho cantidad de veces a los hermanos que siguen la página del Pastor Carcelario, les he dicho, los primeros 4 años de mi hijo, del primogénito, le tocó muy duro, porque como yo venía de esas familias, y eso de alguna manera, si no cortamos eso, se replica. Pero lo más grave es que yo lo decía con orgullo, o sea, yo decía, es que a mí me criaron así, a mí me criaron con mano dura, a mí me criaron con mano fuerte, mi papá fue así, mi abuelo fue así, pero ¿y Dios es así? La pregunta para plantear, ¿Dios nos trata así? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que Él hace alejar de nosotros nuestras rebeliones, así como el oriente está lejos del occidente? ¿No dice la palabra de Dios que Él se acuerda de nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, que se compadece de nosotros? ¿No dice la palabra de Dios que Él es clemente, lento para la ira y grande en misericordia? Dios no nos trata así. Ahora bien, no dice la palabra de Dios de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese cuento de que yo soy así porque papá fue así, porque mi abuelo fue así, mi bisabuelo y tatarabuelo. No, hermano, no aplica. Somos nuevas criaturas en Cristo. No dice la palabra de Dios y vosotros padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. No dice la palabra de Dios y vosotros padres criadlos en disciplina y amonestación. Amonestación es una palabra que aunque sea contundente va acompañada de amor. Es un consejo, es una exhortación, es una insistidera. Pero mis hermanos, la verdadera autoridad nos permite que los hijos nos obedezcan sin necesidad de estarlos amenazando, sin necesidad de darles una garrotera, sin necesidad de eso, la verdadera autoridad. Pero ¿cómo se adquiere esa autoridad? No autoritarismo, no autoridad. Ella se adquiere con el ejemplo, porque los hijos aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. Tú podrás hablar muy lindo, yo podré hablar muy lindo, pero si a la hora de actuar
hago lo contrario a lo que hablo, explico y predico, mis hijos van a aprender es lo que hago. Yo podré decir que hay que tratar bueno y bien a mi esposa, pero si la trato mal, si la grito, si la maltrato y aún delante de los hijos, es lo que va a haber la tendencia a que se replique. Un hijo que desde niño se levanta viendo con sus ojitos al papá golpear a la mamá, insultarla, agarrarla del cabello y arrastrarla como si fuera un trapero. Hermanos, hay muchísima probabilidad de que él replique esa conducta cuando sea un hombre casado, aparte de levantarse odiando a su propio padre. Entonces, pero un hijo que ve a su padre, que lo ve, que trata bien a su mamá, que la trata con amor, con cariño, con palabras tiernas, que no le da órdenes, que le pide el favor, amor, hágame el favor, me pasa esto, amor, hágame el favor y siempre hágame el favor. Ese muchacho se levantará en ese ambiente y cuando él se case, también lo va a replicar. Y eso es lo que da autoridad, el verdadero ejemplo. Lo otro es terror, lo otro es miedo, es terror psicológico. Si siempre me obedecen por un grito, por un enorme grito que queda todo el mundo en suspenso, no es respeto, es miedo lo que ellos van a desarrollar. El Señor Jesús nos dio ejemplo de eso. El Señor Jesucristo, el ejemplo, el ejemplo que Él da es bello. Por ejemplo, miren lo que dice la palabra de Dios. Cuando el Señor primero ayunó, primero oró, primero vigiló, primero sanó, primero predicó, y cuando hizo todo eso, le dijo a los discípulos: oren por los enfermos, orad sin cesar. Hay que clamar, hay que buscar la presencia del Señor. Vaya, prediquen, echen fuera demonios, sanen los enfermos, hagan esto, hagan aquello, pero Él ya lo había hecho. De hecho, Lucas, retomando como tremendo periodista y presentándonos un reporte buenísimo, porque el Evangelio presentado según Lucas da gusto leerlo sin discriminar a los otros, pero mire cómo inicia Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca, oh excelentísimo Teófilo, era una persona supremamente importante que le pide a Lucas que indague, que investigue, que recopile documentos y haga un documental de la vida de Cristo. Y él dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó, ojo, a hacer y a enseñar. Jesús primero hizo y luego enseñó. Oró. Lo primero que hizo después del bautismo fue 40 días y 40 noches de ayuno. Y después les habló de la importancia del ayuno. Y por ahí en cierta ocasión, esta generación no sale sino con oración y ayuno. Él pasaba noches enteras orando, orar sin cesar. Sanó a miles de personas. Sanad, limpiar leprosos, sanad enfermos. Predicó el evangelio de gratis, de gracia recibisteis, dadle gracias. Iba por aldeas, por montes y collados y por poblaciones y les digo: vayan y prediquen aquí, allí, allá, hasta lo último de la tierra. Primero hizo, después enseñó. El mejor ejemplo o el ejemplo más poderoso que encontramos de falta de autoridad, digamos que aprendió David de primera mano, fue de Saúl. Pero ese lo cuenta en el número 4. Vamos a hacer un recorderis. Número 1, pidamos sabiduría. Número 2, pidamos gracia. Pero el vehículo es la humildad. Número 3, autoridad. Demos ejemplo para que haya autoridad. Número 4, un corazón sensible.
Los padres necesitamos un corazón sensible. ¿Para qué? Para reconocer que nosotros también nos equivocamos. Y por esa razón, como nosotros también nos equivocamos, tenemos el deber moral, preciosos padres, de pedir perdón cuando sea necesario. Uno de los más grandes errores que cometen los padres, y no digo cometemos porque no lo hago, es creer que no tienen que pedir perdón. Y cuando a los hijos se les castiga injustamente, cuando a los hijos se les ofende, cuando a los hijos se les humilla, cuando a los hijos se les maltrata, tenemos el deber moral de pedir perdón, porque trae beneficios, pero no hacerlo trae grandes perjuicios. David, que tuvo el mejor ejemplo de lo grave que es la soberbia delante de Dios, que en este caso fue Saúl, mire lo que dice David. Salmos capítulo 19, verso 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? A manera de pregunta. ¿Quién? Y luego, en una introspección, dice, líbrame. Está haciendo un autoanálisis y le dice al Señor, líbrame de los que me son ocultos. Lo que quiere decir que muchas veces, aunque nuestra conciencia no nos acuse, hemos cometido errores que están ocultos a nuestro propio entendimiento y a veces contra nuestros hijos. Y ellos tienen una amargura y uno dice, ¿y qué tiene este muchacho? ¿Qué le pasa a esta muchacha? ¿Qué le pasa a mi hijo? Tiene una rabiecita. Algo pasó con uno que hay que buscar la forma de resolverlo. Preserva también a tu siervo, dice David, de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Y cuando las soberbias no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro. ¿Cuándo llegaremos a ser íntegros? Cuando la soberbia no se enseñoree de nosotros. Mientras la soberbia nos domine, mientras la altivez, mientras el orgullo haga de las suyas con nosotros, ahí no hay integridad, mi querido hermano. No hay integridad. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Cuando no se pide perdón por la soberbia, por la altivez, por la arrogancia y de malas. Escucha a uno padre decir, así soy yo y de malas. Pues yo lo hice y de malas. Pues yo regué y tú limpias y de malas. Eso es altivez. Eso es soberbia. Eso no es de un padre con autoridad. Eso es de un padre con autoritarismo, que es un dictador, como esos personajes de por allá, esos países que hacen lo que se les antoja y ni la misma ONU puede controlarlos. No, hermanos, nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia no es un régimen, es la herencia que Dios nos dio. Tanto los hijos como la esposa, Dios le da el estatus de herencia. Hablando de la esposa, dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres y algunos la han amontonado por esfuerzo propio, mas del Señor es la mujer prudente. Y hablando de los hijos, dice, herencia del Señor son los hijos. De modo que mi casa no es un régimen, mi familia no es una dictadura donde yo soy el emperador, el autoritario, no. Es una casa preciosa, unos hijos, es la herencia que Dios me dio y debo tratarla bien. Escuche, es la mejor herencia, porque la casa y las riquezas las heredo posiblemente de papá si tienen que heredar, pero la familia es la herencia del Señor, es la herencia que Él me ha dado. Y cuando no se pide perdón, las heridas que dejamos en el corazón del ofendido, en este caso de los hijos o la esposa, no sanan, a menos que la persona tenga la madurez, haya desarrollado la madurez de perdonar, aunque no le pidan perdón, pero
No son muchos los que tienen esa madurez. Muchas personas necesitan que le pidan perdón. Pero y al no sanar esas heridas, esa rabiecita, esa cosita que da, se va volviendo enojo constante, rencilla, el cual trasciende a enemistad, a riña, a rencor, a odio y echa raíces en el corazón. Cuando echa raíz en el corazón, a eso es lo que la Biblia le llama raíz de amargura. Tienen una amargura arraigada en el corazón. Hijos amargados contra los padres, contra esa mamá, contra ese papá pastor, contra ese papá que en la iglesia es un tremendo predicador, es el de misiones, es el diácono, es la de Dorcas, es el pastor, y allá es muy amable con a los otros hijos de los hermanos, les habla de perdón, de restauración, a esos hijos les habla bonito, a esos hijos les dedica tiempo, a esos hijos les predica, a esos hijos evangeliza, a esos hijos les da serenata, pero a sus propios hijos están amargados, enojados contra sus padres. A nosotros, a mí y a mis hermanos, nos tocó perdonar los nuestros, porque nos levantamos así. Y los perdonamos de verdad, entendemos que lo hacían por ignorancia. Queremos creer que era ignorancia, pero tú y yo ya no podemos alegar ignorancia cuando hoy en día nos bombardea tanto nuestro amado Dios con conferencias de familia. En ese tiempo, digamos que sí. Hermanos, yo fui criado en un lugar cristiano, tengo 45 años y yo no escuchaba conferencias para la familia, eso de conferencias para casados, eso de conferencias de sexualidad, eso no existía, eso de cómo ser un buen papá, un ejemplar papá, eso no se veía. Entonces digamos que nuestros viejos pecaron por ignorancia, pero tú y yo alegar ignorancia, cuando tenemos las redes sociales, cuando abundan miles y miles y miles de predicaciones para la familia, no podemos alegar ignorancia. Pero tenemos hijos con un corazón amargado, envenenado por la ignorancia de los padres o por la soberbia de creer que no tienen por qué pedir perdón. Y los padres, si pecamos contra los hijos, tenemos que pedir perdón. Debe pedirle perdón a sus hijos por las veces que lo castigaste injustamente, porque el vecinito fue y puso una queja, o la vecinita, o la mamá de fulanito puso una queja, y resulta que muchas veces esas quejas eran mentiras, eran porque odian tu familia, porque envidian tu familia, porque envidian tus bendiciones y no encuentran cómo idearse taramoyas contra tu familia, entonces hacen que se generen esos conflictos y muchos padres en un momento de ira, motivados por una queja que era mentira, le han dado tremendas jugueteras a los hijos y se quedan callados. Hay que pedir perdón. El hermano oraba ahora por la economía, hay que pedirle perdón a la familia, porque por nuestra mala economía han pasado penurias. Cuando los hijos sufren escasez, sufren ruina por causa de unos malos administradores de la economía, de unos padres que administran mal, deben pedirle perdón a los hijos. Porque donde hay buena administración, podrán ir a la escuela dignamente, con un buen uniforme, con unos buenos cuadernos, pasarla sabroso, tener hasta para un refrigerio, pero a veces por la mala administración la familia sufre penurias, escasez extrema de cosas que pudiera disfrutar. Ahí hay que pedirle perdón a nuestros hijos. Pedir perdón crea un ambiente de reconciliación. Es más, el hijo también es motivado a reconocer igualmente que comete errores y también pide perdón y se da como consecuencia la reconciliación. Pero antes de esto, recuerda pedir gracia. Si tú quieres reconciliarte con tus hijos, pide gracia. Señor, dame gracia ante mis hijos. Necesito hablar con ellos.
que vivan donde quieran, hermanos. Hoy los medios tecnológicos nos permiten una videollamada a la China, con Chinchina, al Japón, a España, a Italia, a Roma, Inglaterra, Alemania. No hay pretextos para no reconciliarte con tus hijos. No hay pretextos para buscar un ambiente de reconciliación. Y número 5, la cuarta es que Dios nos dé un corazón sensible, con la capacidad de reconocer que pecamos, que cometemos errores como padres. Y número 5, que Dios vuelva el corazón de los hijos a nosotros, que ponga en ellos el sentir de perdonar para que se genere un ambiente de reconciliación. Como le dijo el ángel al sacerdote Zacarías, al papá de Juan, recuerdan que él entró a ofrecer el sacrificio, se le apareció un ángel, y hablándole de Juan, que venía con el espíritu de Elías, le dice, Lucas 1:17, e irá delante de él. Juan irá delante de Cristo con el espíritu de Elías. No que Elías se haya reencarnado en Juan, no, con el ministerio de Elías, a eso se refiere, con el espíritu de Elías y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. En el Antiguo Testamento dice, y de los hijos a los padres, y de los rebeldes a la prudencia y los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Escuche, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Y de qué se compone un pueblo? ¿No se compone acaso de familias? Entonces traduzcámoslo, para preparar al Señor familias bien dispuestas, en paz, en armonía, en reconciliación, en un ambiente de salir adelante y presentarse ante el Señor como Él quiere, porque a paz nos llamó el Señor. Una familia sin rencillas, sin enemistades, sin rencores, sin odios, sin raíces de amarguras en el corazón. Una familia como Dios quiere que seamos. Uno va, los pastores van, nos invitan a visitar, a orar, y uno va a hogares, hermanos, a familias que se sienten de todo menos la presencia de Dios. Uno va a sitios donde el ambiente es horrible. Dicen los amigos, ¿no? Que malas energías, que malas vibras, pues sí, unas cosas feísimas se sienten. Pero así mismo uno va a familias de hermanos que esto no se amaña en esas familias. Porque ese ambiente de paz, de armonía y reconciliación, eso trasciende a la atmósfera del hogar. Estas 5 cosas, ¿cuáles? Sabiduría, gracia, autoridad, un corazón sensible, y la última, que Dios vuelva el corazón de los hijos a nosotros, debiera ser una constante en nuestras oraciones. Debiéramos siempre decirle al Señor, amado Salvador, sabiduría, necesito sabiduría, que no falte sabiduría en mi vida, que no falte gracia. Ayúdame a ser un padre de ejemplo para que la autoridad se manifieste, que mis hijos no me tengan que obedecer porque me desabrocho la correa, porque quito el palo de la escoba, le quito el palo o al trapero. No, Señor, que mis hijos no me tengan que obedecer así, que yo les inspire obediencia por el ejemplo que les doy. Y a esos hijos que están así amargados, Señor, dame gracia para buscar a mi hijo, para llamarlo y generar un ambiente de reconciliación, que él esté dispuesto a perdonarme por mis errores. Yo lo perdono, pídame él perdón o no perdono a mis hijos, pero que él esté dispuesto a perdonarme. Y todo esto inevitablemente trascenderá en tu familia para bien. Recuerda el texto, pedís y no recibís porque pedís mal. No se trata solo de pedir, hay que saber pedir.
Si el borracho pide más plata para más borracheras, para más prostíbulos, para más juegos de azar, para más esto, para más vicio, para más aquello, pidamos nosotros estas cosas que harán que tengamos una familia verdaderamente